Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911 en los Estados Unidos de América bajo ataque. Nuevamente, muchísimas gracias para usted que nos acompaña esta noche, viernes 7 de la noche. Para nosotros es un privilegio contar con su audiencia. Por favor, importantísimo en todo esto, la invitación a que comparta el programa, puesto de que especialmente en el programa de hoy tenemos como interlocutor a nuestro amigo el doctor Frank de Varona, y el programa que normalmente estamos haciendo sobre el narrar la historia, traer a la presencia de ustedes hechos sobre la hispanidad y de el impacto que ha tenido aquí en la vida en los Estados Unidos. Hoy hemos hecho un paréntesis para tocar un problema vital, cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar, en nuestro entorno, que van a determinar el futuro de todos nosotros y de nuestra descendencia. Para todas las personas que están presentes aquí por primera vez con nosotros, muchísimas gracias. Le invitamos a que se suscriban aquí al canal y que el mensaje, como siempre decimos, que esta información no se quede solamente entre usted y nosotros, sino que fluye. Para eso, comparte el programa, puesto de que repetimos, la información que vamos a divulgar especialmente hoy es vital, escúchenme bien, es vital y estratégico para el futuro nuestro, para nuestras familias, para esta nación y para el mundo entero. Sin más dilaciones, sin más demoras, por favor, nuevamente suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 7 de la noche, donde estamos haciendo un cambio. El programa que teníamos pautado con Frank para hablar de la historia, de toda esta información que nos está trayendo de carácter informativo de lo que es la hispanidad aquí en los Estados Unidos, pero hemos tenido que cambiar momentáneamente, puesto de que el tema que está en este momento es candente. Como dice el nombre del programa, los Estados Unidos de América bajo ataque, y hoy más que nunca estamos bajo ataque. Fran, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Y gracias por esta oportunidad para darnos luz de lo que está pasando. Estoy muy bien, Gustavo, y gracias por tenerme una vez más en tu programa, que sé que cada día tiene más personas que lo ven. Amén. Muy importante. Y fíjate, Frank, que el programa que íbamos a hacer lo vamos a pasar la semana que viene, porque lo que están sucediendo aquí en este momento son cosas que parece que fueran motivos de conspiraciones, de que nosotros estamos inventando cosas, y no, estamos viviendo una realidad, como dice un famoso comentarista venezolano, dice acontecimientos en pleno desarrollo, y es lo que está sucediendo, y que son personas del estamento público, posesionados en puestos estratégicos como la NSA, el FBI, toda esa gente, y están dando un grito de alerta. Y ese alerta es importante que nosotros lo hagamos ver en este momento, puesto de que nos las están pasando por delante y la gente, bien, gracias. Bueno, antes de hablar de estas cosas malas que nos están ocurriendo, terribles, ¿no? Vamos a dar una buena noticia, ¿no? Y es que la Corte de Apelaciones de Georgia ha fallado a favor de Donald Trump, de Rudy Giuliani y de otros que lo habían acusado por la corrupción de esta mujer Fani Willis y con su amante Nathan Wade, ¿no? Primero que nada, Trump no hizo nada. En este país tenemos el derecho a la primera enmienda. Trump no comete ningún crimen cuando dice, me robaron las elecciones del 2020. Eso no es un crimen. Él tiene el derecho a la primera enmienda. Y la primera enmienda te da otro derecho fundamental, y es que se llama, una persona que piensa que le han hecho algo malo al gobierno puede protestar. Eso se llama redress of grievances. Yo tengo algo malo que me ha hecho el gobierno y yo tengo el derecho a decir, me hicieron esto. No cometió ningún crimen, pero en Atlanta 90% son demócratas y había que
poner a Trump culpable de toda la felonía que le han puesto, que estaría casi un siglo preso, de ser encontrado culpable. Bueno, en fin, esta mujer también se robó mucho dinero, porque ella tenía un amante que se llamaba Nathan Wade, que sin saber nada de que tenía que ver con este tema, lo coloca porque era su amante. Y mira, una cosa importantísima, Nathan Wade va a la Casa Blanca a coger órdenes de la Casa Blanca. Todo lo que le está pasando a Trump lo dirige directamente a la Casa Blanca de Estados Unidos. Todo. Y Nathan Wade va a la Casa Blanca y dice, estuve tantas horas ahí, a tanto me tienen que pagar. O sea que ahí está la prueba que estuvo en la Casa Blanca porque le pagaron dinero. Pero con todo ese dinero que ella cogía, le pagaba a este hombre una cantidad extraordinaria de dinero y después se iba con él de viaje y la madre del amante, Nathan Wade, cogían viaje por aquí, viaje por acá, robando dinero público. Ella tiene que ir presa por ladrona. Claro. Y Nathan Wade también. Bueno, eso ya no tiene Trump problema porque ese caso no va a venir antes de las elecciones de noviembre 5 de 2024, será después de las elecciones. Es algo positivo. También quería anunciar, tú lo estás mostrando en pantalla, que el presidente Trump va a hablar junio 14 en el Centro de Convenciones de Palm Beach County, junio 14, y ahí lo estás mostrando en pantalla. Sí. Todo es gratis para el que quiera ir. Aconsejo que vayan. Van a ir mucha gente, pero van a ver a Donald Trump hablando y defendiéndose de todo. Por supuesto, una cosa que no le dejan hacer a Trump, no le han quitado la ley Mordaza, donde está prohibido hablar de su juicio en Manhattan. Imagínate tú, si tiene que debatir a Biden y Biden lo ataca, tú eres un delincuente, te dieron varias felonías, él no puede defenderse. Imagínate qué problema ese. Por supuesto, le han pedido a la corte que le quite la ley Mordaza, porque viene un debate pronto con Biden. No sé cómo lo va a hacer Biden, porque Biden está cada día más demente. Pero si no lo dejan hablar de eso, el otro lo puede atacar, claro, y él no puede responder. Algo injusto, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con las malas noticias, ¿no? Hace varias semanas, el secretario, el director del FBI, Christopher Wray, testificó ante el Congreso del peligro que China había penetrado toda la infraestructura nuestra, y de hacerlo, pues no tendríamos agua, no tendríamos electricidad, no teníamos comunicaciones, en fin, todo horrible. En ese momento que pasó yo hice programa, escribí artículos diciéndole a todo el mundo, compren bastante agua, bastante comida, que no se eche a perder en lata, y tengan medicina, tenga sobre todo linternas, si nos van a atacar, nos van a quitar la electricidad. Si no hay electricidad, no hay gasolina, porque todas las bombas de gasolina usan electricidad. Claro. Y yo lo difundí, yo mismo compré también agua y comida para mi propia casa, ¿no? Y en fin, se lo dije a todo el mundo que podía. Y ahora, desde febrero, ha llegado un general de 4 estrellas que se llama Timothy Houghton, que lo han nombrado director del National Security Agency, de la Agencia Nacional de Seguridad, y al mismo tiempo el Pentágono también lo ha nombrado a un puesto del Comando del Cyber Security de los Estados Unidos. Tiene un puesto en el Pentágono y otro puesto en el National Security Council. Y él, pues, ha hablado una vez más de todo, de cómo China comunista nos ha infiltrado. Pero mira, tú te acuerdas que Rusia también lo hizo. Rusia no hace mucho tiempo paralizó el oleoducto de Colonia, que llegaba de Virginia hasta Georgia. Y eran criminales rusos, no era China, eran rusos. Y le dijo, no te abro la gasolina y el gas que viene por ahí si tú no le pagas dinero. ¿Y sabes lo que tuvieron que hacer? Pagarle dinero para que estos criminales dejaran tener. Pero eso lo hizo Rusia. Estamos hablando de China, que también lo puede hacer. De no hablar que lo mismo China que Rusia, que Irán, nos pueden hacer un ataque que se llama Electronic Pulse, pulso electrónico. Claro. Eso quiere decir, explota una bomba atómica en el centro de Estados Unidos y toda la electricidad se paraliza, toda la electrónica se rompe, y eso lo puede hacer Corea del Norte, China. Nosotros lo podemos hacer a ellos también, pero si yo estoy muerto, ¿qué me importa que los maten a ellos, no? Pero bueno, ahora este hombre lo ha vuelto a decir. No solamente él lo ha dicho, que un grupo que tú estás enseñando en pantalla que se llama Bold Typhoon. Ahí está en pantalla para que lo vean lo que es. Son los expertos en destruirnos la
porque ellos atacan a compañías privadas que son las que manejan el agua, son las que manejan la electricidad, y están hablando, en inglés dicen, potential large scale loss of life. Una gran pérdida de vida. Imagínate que tú vives un viejito que vive en el piso 25 y no tiene agua. Y la familia no lo puede ayudar porque la familia va a estar en otro estado, o va a estar tan lejos y no hay gasolina, ni siquiera puedes llamarlo por teléfono. No hay comunicación. Porque las comunicaciones se caen también, ¿no? Todo se cae. Y de no hablar que Rusia también tiene la potestad de un barco que se llama el Yantar de cortar los cables militares. Tiene un submarino que baja a 45.000 pies de profundidad y le puede cortar el cable militar de Estados Unidos por abajo y el cable comercial. Si el cable comercial se cae la economía de aquí de Europa. El militar, no nos podemos comunicar con los militares fuera de Estados Unidos. Todos estos peligros los estamos enfrentando, desgraciadamente, con una China que cada vez está más fuerte. Aparte de este general que hizo esta advertencia, tenemos también la secretaria de Energía, que se llama, la están mostrando en pantalla, se llama Jennifer Granholm. Y también están mostrando en pantalla Jill Rubik, que es la directora del National Clear Security Administration. Ahí están en pantalla las fotos de estas dos personas que también han dicho lo mismo. Por eso es importante que estamos poniendo las imágenes, señores. No es que nosotros, y vuelvo a resaltar, no es que somos conspiranoicos ni estamos dando profetas del desastre, no, son personas que están posesionados en el gobierno, que tienen puestos estratégicos y lo están diciendo. O sea que nosotros, si no reaccionamos, yo no sé cómo catalogarlo, la realidad la están pasando. Mira, yo estuve en Playa Girón, tuve que nadar por el mar lleno de tiburones una milla, tuve que salir corriendo porque me estaban persiguiendo los milicianos para matarme. Por supuesto, estaba deshidratado y en 6 días no tomé agua, pero corría, sudaba y tenía la lengua 2 veces del tamaño normal. No podía hablar. Me estaba muriendo. Me tiré abajo de un árbol a morirme. Tuve la suerte, me cogieron preso. Y los milicianos me dieron agua. Es más, no quería comida, quería agua, agua, agua. Y mientras más agua me daban, sabía vinagre. O sea que yo sé lo que es no tener agua. 6 días, ya estaba casi muerto ya. Por supuesto, estaba corriendo, estaba huyendo, ¿no? Todas esas cosas me pasaron. Pero uno no puede vivir sin agua. Uno puede vivir muchos días sin comida. Y vives. A no ser que tengas delicada salud y te mueras, ¿no? Pero si estás bien saludable, puedes vivir muchos días sin comer. Yo mismo no comí en 10 días y bajé un montón de peso, pero no me morí de hambre tampoco. Pero una persona delicada de salud se puede morir si no come, ¿no? Por supuesto. Pero todo eso es terrible, ¿no? Y lo estamos diciendo una vez más, tengan mucha agua en su casa. Si tienes perros, los perros toman tanta agua como un humano. Yo tengo 2 perros en mi casa, ellos toman tanta agua como yo. Tengo que tener suficiente agua por lo menos para un mes y medio. No sé qué tiempo va a durar estos ataques, ¿no? China quiere invadir Taiwán porque ha visto la debilidad que existe en Estados Unidos con un pentágono woke, que se llama así la palabra, woke, que está haciéndole operaciones de transgénero a los soldados. Un soldado fuerte lo convierte en una mujer débil. Han cambiado el nombre de las bases militares, costó $85 millones en vez de usar ese dinero para la defensa de la nación, y le da muy poco dinero al Pentágono. Proporcionalmente con la inflación, el Pentágono tiene menos dinero que hace un año, menos dinero que hace 2 años. Están las Fuerzas Armadas. Fíjate que ya la gente no quiere ni siquiera pertenecer a las Fuerzas Armadas. ¿Quién quiere pertenecer a unas Fuerzas Armadas de esa forma, no? Y todo es el cambio climático, todo es los transgéneros, todo es los homosexuales, etc. Pero bueno, el peligro que afrontamos es enorme. Y hay que estar alerta, ¿no? Hay que tener mucha agua en su casa, mucha comida que no se echa a perder, linterna, por si no hay electricidad, tienes que tener linterna para que no te caiga en tu casa, linterna con batería, por supuesto, o si tienes la suerte de tener, estábamos hablando ante el programa, tener energía solar en tu casa, bueno, pues el sol te ayuda a que tenga un poco de electricidad en tu casa, ¿no? En fin, todo eso hay que considerarlo, porque es nuestra vida. Nunca aquella frase de la historia en la cual
defenderse de enemigos internos y externos tiene una vigencia hoy extraordinaria, porque el enemigo está aquí adentro, el mismo gobierno es el principal traidor a We the People, y We the People está latente esperando de que alguien venga a hacer algo, y los de afuera están cocinándonos vuelta y vuelta para entrarnos. China con lo de Taiwán, Rusia amenazando de que si le meten un armamento de la OTAN allá adentro, que preparen. Nos ataca con bombas nucleares. Entonces, nos están diciendo por todos lados que estamos fritos, literalmente, y la gente está en el letargo. O sea, la culpa de lo que va a suceder aquí no es que la gente de afuera y que toda esta gente que está conspirando para el mal, sino que la gente que tiene la capacidad para defender está latente, y ahí este es el gran dolor de lo que estamos viviendo es ese. Si la gente no coge esto en firme, que te escucha lo que tú le estás diciendo, que hay que prepararse, pero no prepararse como un acto simplemente defensivo, hay que estar al pendiente de lo ofensivo también, que tenemos que estar listos cuando... ¿Cuántos chinos no han pasado en edad militar que se perdieron en la frontera? Y que más de 50.000 entonces, han entrado. Esos son batallones completos de soldados. Exacto, y con pelados militares. Y que están entrenados. Y solteros de 23, 24 años. Y que están entrenados, y que están entrenados. Entonces los de aquí, no, si nos vamos el fin de semana a tirar tiritos ahí al ranch. No. Aquí estamos viviéndolo al crudo, y la gente si no reacciona, y no somos conspiranoicos y no somos profetas del desastre metiéndole miedo a la gente, sino que aquí está en blanco y negro lo que está sucediendo, y si la gente no reacciona. Bueno, en realidad China está en guerra con nosotros desde hace años, porque los chinos le mandan los ingredientes para hacer fentanilo a los carteles mexicanos, y entra esta droga y matan 100.000 americanos cada año del fentanilo que entran. Hasta niños han muerto, porque hacen fentanilo como si fuera un caramelo. Y lo que se está muriendo eso hace China joven, comunista. Y son China gente joven los que se mueren, evidentemente, lo que exacto. que es el relevo de defensa de la nación se está perdiendo. 100.000 al año. ¿Tú crees que China toleraría que Estados Unidos le matara a 100.000 chinos al año? No. ¿Por qué lo tolera Biden y Barack Hussein Obama? ¿Por qué lo toleran? Biden tiene una empresa criminal a nivel mundial que ha cogido dinero de China comunista, de Kazajstán, de Rumanía, de México, de muchísimos lugares, y a veces le dan el dinero a 11 miembros de su familia. Los nietos cogen dinero, el hermano delincuente coge dinero. Corrupto. Y por eso dejó que ese globo no espiara, porque él trabaja para China. Él es un chino, un americano que es pro-chino, no es pro-americano. Ese es el delincuente Biden, que cuando tenía la mente bien, estaba haciendo todo eso. Ahora ya está medio demente o demente y medio. Pero no importa, tiene ahí al lado a Barack Obama, que 2 veces electo presidente de esta nación y odia a este país. Algo inconcebible. Y lo quiere destruir. Está haciendo un buen trabajo destruyéndolo, porque el que está gobernando es Barack Hussein Obama. Este es el tercer pedido que él tiene en el poder, porque todos los que trabajan con él en la Casa Blanca se lo metió a Biden en la Casa Blanca, y a medida que se pone Biden más y más demente, pues el que tiene más poder, por supuesto, es Barack Hussein Obama, un comunista y un yihadista. Mira, yo escribí un artículo hace tiempo, lo publiqué en todos mis libros, que es una barbaridad que él hizo cuando era presidente, y Biden era mentalmente bien. Su vicepresidente Hillary Clinton estaba en el Departamento de Estado, Samantha Power estaba en la Casa Blanca. ¿Y qué hicieron? Hizo una cosa secreta que se llama Presidential Directive 11. ¿Y qué decía eso? Secreto, que no lo dijo ni siquiera los demócratas en el Congreso. Lo hizo él secretamente. ¿Qué hizo? Vamos a entregar todo el Medio Oriente a Irán, un país chiita. Todo el norte de África se lo vamos a dar a Al-Qaeda y a los hermanos musulmanes que son sunitas. Estaba trabajando con los 2 grupos terroristas que tenemos. Ese es el traidor Barack Hussein Obama, desgraciadamente. Pero bueno, y ahora vimos el espectáculo de un Biden medio perdido, que fue el 6 de julio del 44, ahora a celebrar el 80 aniversario de la invasión de Normandía, que fue junio 6 de 1944, exactamente el 80 aniversario. Un montón de personas vivas todavía, casi de 100 años, en silla de ruedas, los trajeron ahí. Estuvieron algunos de los que todavía viven, de 100 años, 102, de 103, porque si tenía 18 años, añádale 80 más años, ya tú sabes la edad que tiene. Pero bueno, algo terrible, que es una de las cosas que me molestó mucho,
Bueno, se veía a Biden que estaba perdido, que estaba como inquieto, que se movía todo el tiempo, no estaba como un presidente, tú sabes, parado bien ahí, derecho. Claro. Se veía que estaba confundido y todo, aunque te voy a decir, le dio el discurso bien, porque yo lo vi hoy por la mañana, yo lo vi todo el discurso que dio y no se equivocó en el discurso, lo leyó todo perfectamente del teleprompter, porque a veces se equivoca también leyéndolo. Pero después estaba que tú te veías que no sabía lo que estaba haciendo, que se movía para aquí, para allá, que estaba perdido. Pero una cosa que me molestó mucho es que en esa reunión Biden habló los pobres judíos que los nazis mataron en los campos de exterminio. Los pobres judíos. Y ahora nos enteramos que esta administración que tenemos, que es una administración totalmente totalitaria, está dándole dinero, 50 millones de dólares, a un grupo que es totalmente de Hamas y que odia profundamente a los Estados Unidos. Esto es terrible, ¿no? Y esto lo hizo medio secretamente, pero una buena senadora, Shelley Moore Capito, tú estás enseñando la foto de ella ahí, es una republicana de West Virginia y es vice-chairman de un comité del Senado y también trabaja en un comité del medio ambiente que hay. Ella descubrió que usaron dinero que supuestamente Inflation Reduction Act, que no redujo nada la inflación, pero había mucho dinero ahí, sacaron dinero de ahí, se lo dieron al Environmental Protection Agency o la Agencia de Protección del Medio Ambiente, y ellos se lo dieron a un grupo de Hamas. Oiga eso. ¡Qué barbaridad! A un grupo de Hamas, 50 millones de dólares le dieron a ese grupo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que haya ocurrido tal cosa? Nuestro dinero, el tuyo y el mío, que pagamos muchos impuestos, van a una organización que es totalmente comunista, odia a este país profundamente y ahí le dieron la plata. Y luego va la normal y dice pobres o los judíos. Pobres los judíos. Y primero, ha sido este país, este gobierno de ahora ha estado totalmente opuesto a cualquier ayuda de Israel. Hagan la paz ya, suelten a la gente, cara. Es terrible lo que hayan hecho con eso y esto hay que denunciarlo, ¿no? Porque claro, ¿cómo es posible que con nuestros impuestos le estemos dando dinero a un grupo que tú muestras ahí en pantalla que se llama Climate Justice Alliance? Todos son comunistas, todos son de Hamas y todos quieren destruir los Estados Unidos, y con ello trabaja este hombre que creó el People's Forum o el Foro del Pueblo, un dominicano que se llama Manolo de los Santos, que imagínate la barbaridad que hizo él. Increíble. Después que Israel en octubre 7 le matan 1.269 personas, bebitos vivos, los metían en los hornos y los quemaban vivos. Violaron mujeres, mataron mujeres delante de los hijos. Horrible lo que ocurrió ahí. Al día siguiente, este comunista entrenado en Cuba y que China comunista le dio 12 millones de dólares a este grupo para que siga haciendo la destrucción que está haciendo. Este Manolo de los Santos tiene 3.000 personas que trabajan con él y 30.000 seguidores en ¿cómo se llama? Las cosas sociales. Imagínate, entonces, ¿tiene dinero para eso? 12 millones le dio China nada más. Pero ahí está metido Soros también, la Fundación Rockefeller, que son comunistas todos, la Fundación de Carnegie Foundation, y todo eso está ocurriendo. Y que le hayan dado ese dinero, con nuestro dinero, a una organización terrorista de Hamas. Ahí te dice quién está gobernando, quién odia profundamente a Netanyahu. Que cuando Netanyahu fue una reelección y Barack Obama era presidente, trató de interferir en las elecciones para que perdiera la elección. Él interfirió, Barack Obama, presidente aquí, y Netanyahu a la reelección. Que lo odia profundamente a Netanyahu. Bueno, en fin, eso ocurrió, eso es algo terrible, hay que denunciarlo. Bueno, ahí podemos seguir hablando. Oye, otra cosa es que tú mencionaste ahí al hijo de Soros.
Exacto. Alex Oro, ¿verdad? Que está financiando una campaña de descrédito contra Trump para incitar a la gente a venderle la idea de que cómo van a votar por una persona que ha sido convicto. Y yo creo que ellos tienen todo el derecho a hacer lo que les dé la gana, pero nosotros tendríamos el derecho de defender. Y es igual que están ellos diciendo continuamente que él es un delincuente y que no puede votar por un delincuente, nosotros tenemos que decir en todos los lugares que eso es falso, que los delincuentes son ellos, y nosotros tenemos que hablarlo, mandárselo a las personas, publicarlo en las páginas. Si usted tiene gente en Facebook, mande esa información, escriba, no se calle, porque ellos apelan a que la tranquilidad de la gente de que escuche eso, y entonces el tonto no, la persona que vive en automático, ¿verdad? Que trabaja y viene y prende el radio cuando sale su trabajo y escucha, ¿cómo vas a votar por un delincuente? Entonces el tipo se queda con eso, no escucha una contracción y el día de votar dice, pero ¿por qué voy a votar por un delincuente? Entonces, es nosotros los que tenemos que dar un paso a defender, o sea, pensamiento y no hay acción, estamos fritos. Igual, nosotros tenemos que defendernos y prepararnos en defensa, pero nosotros también tenemos que tener una acción de ofensa, o sea, de ofender, y no ofensa grosera, no, entender la palabra. Igual que nos están ellos agrediendo, nosotros tenemos que, o sea, el término de que ponga la vejilla para que te den el otro guantazo, aquí no va. No, Jesucristo le dio latigazo a los mercaderes que estaban... Y lo sacó a palo de... Y lo sacó a golpe y con un látigo, así que hay que defenderse como Jesucristo a todos esos fariseos los sacó a latigazos ahí del templo. Bueno, en fin, todo eso está pasando y también tenemos otra mala noticia que dar. Fue la elección de esta mexicana, totalmente comunista y globalista del orden mundial, porque ella está en las Naciones Unidas con la cosa del cambio climático. Y me refiero a esta Claudia, de origen judío, Sheinbaum se llama. Y lo más triste de esto que voy a hablar es que Cuba mandó un equipo para hacer trampa en las elecciones y se la robaron a la candidata que era del PAN, del PRI, del PRD, que se llama Xochitl Gálvez. Se le robaron, la están mostrando en campaña, triste por supuesto, porque ahí le dicen que perdió. Ganaron 60%, arrasaron 2/3 del Congreso, y ahora lo que ha querido siempre hacer AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es? Obrador, perdón. Ese quiere cambiar todo. Quiere introducir 20 cambios a la Constitución de México. Por ejemplo, los jueces siempre han estado en contra de las leyes que quiere pasar. ¿Qué quiere hacer? Destruir la Corte Suprema, que ahora se postulen. Y él, por supuesto, pone sus candidatos para que ganen, con trampa, por supuesto, o sin trampa, que ganen. Quiere destruir todos los organismos autónomos que existen. Quiere hacer 20 cambios a la Constitución para que México se vuelva una dictadura férrea. Lo era ya dictador, pero ahora con esto ya es el acabose de México. Es la destrucción de por vida de la democracia que hay en México. Y es triste que eso haya ocurrido. Pero más triste fue que Cuba lo ayudó a este partido de él llamado Morena a que gane con trampa. Yo recibí una noticia muy buena, ¿no? Una noticia, no, un informe muy bueno de cómo los cubanos fueron ahí, un general llevó un montón de equipos para hacer trampa en las elecciones. O sea, usan las maquinitas que se usan en este país también, todo es un miedo horrible que ocurra aquí igual, ¿no? Y con cubanos de Cuba que estén aquí infiltrados, y China que quiere que sigan los demócratas en el poder. Y vino un señor llamado el doctor Reidel Montesino Perurena. Y este hombre es un experto en cambio de hacer trampa en las elecciones. Ha tenido un montón de cargos en Cuba, tiene un doctorado, es extremadamente inteligente y trae un equipo completo. Seguro ya esa gente está infiltrada aquí también. Sí, exacto. ¿Y cuánto no habrá de Cuba que tienen este hombre? Si está aquí, hay que cogerlo preso rápido si viene para acá. Reidel Montesino Perurena se llama el señor. Y esta información me llegó muy importante de cómo él trajo un equipo de cubanos expertos en trampa en las elecciones y así ayudaron.
Ahora creo que Xochimilco Gálvez fue la que perdió, que ella ahora está imputando los votos falsos que le metieron. Pero imagina si este hombre va a cambiar la Junta Electoral, que es autónoma, y la va a eliminar. Elimina todo. 20 cambios quiere hacer la Constitución. Y por supuesto, esta mujer no toma posesión hasta octubre 1, así que eso lo va a hacer él mismo, que va a seguir en el poder, y el Congreso se reúne primero, y ella tiene mayoría de 2/3 en el Congreso, pasa la ley que quiera. El mismo esquema comunista donde quiera que llamen. Ellos tratan de buscar cambiar la estructura de las leyes a su santo y seña, porque una vez que ellos cambian, lo estamos viendo aquí, cambian los jueces, cambian los fiscales, cambian a Raimundo y todo el mundo, y ¿para dónde queda? Porque dice basado en la ley. Entonces, We the People dice, no, sí, es verdad, están cumpliendo la ley que pusieron ellos, y se lo pasaron a la gente, vulgarmente, como dice, sin vaselina, y entonces la gente se tiene que comer eso, y la gente no reacciona. Frank, aquí el gran problema de toda esta historia, de todo este sacrificio, de correr el riesgo que cierren el programa porque no le gusta lo que está diciendo, es que si la gente no entiende de que tiene que dar un paso adelante y defenderse de la agresión que le están haciendo en este momento, apaga la luz, porque no es el esperar al 5 de noviembre como el día mágico que lo va a resolver todo porque llegó el 5 y eso no va a pasar. Y todas las maquinitas electrónicas, todas se arreglan. Todos. Inclusive la Smartmatic, ¿no? Que la inventaron los venezolanos para hacer trampa en las elecciones. Todas se arreglan. Aquí hubo un hombre que con una pluma, para demostrar el robo de elecciones, hacía así con la pluma y cambiaba los votos. Con una pluma, demostrándole que todas las máquinas electrónicas, aquí hay 17 condados que se usan Smartmatic aquí en la Florida, y el resto usan ES&S, ES y S. Pero no importa cuáles son, todas se arreglan. No hay un solo estado, ni siquiera los estados que tienen mayoría republicana, el gobernador y las dos cámaras, ni esos estados han regresado a voto de papel, que es lo que Trump ha pedido, voto de papel con tinta invisible. Hasta que no regresemos a voto de papel con tinta invisible, jamás habrá integridad en las elecciones. Y ese es el miedo que yo tengo, que se la vuelvan a robar. Frank, nos quedan 8 minutos. Voy a cerrar el programa para dejarte a ti porque hay muchísimas cosas que se nos están quedando en el tintero y el tiempo es corto. Mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, disculpen si se sienten que los estamos descargando. Sí, los estamos descargando y la intención es esa, que usted abra los ojos. A la final, quien decide es usted. Nosotros simplemente cumplimos con poner esta información real, no de conspiraciones, de personas, de gobierno en puestos estratégicos que lo han dicho. Si usted no hace su tarea, su familia está en riesgo, usted está en riesgo, su descendencia está en riesgo. Sí que depende de usted lo que vaya a hacer. Muchísimas gracias por habernos acompañado y Frank, todo tuyo y gracias por esta oportunidad. Bueno, si se pierden estas elecciones y ganan los demócratas una vez más, con Biden o si lo cambia el que sea, el comunismo entra a los Estados Unidos, que ya está aquí, pero ya se queda aquí y el mundo entero es comunista. Se acabó la libertad en el mundo porque también está el World Economic Forum, el Foro Mundial Económico, que ahí hasta inclusive tienen un plan transhumanismo para hacernos robots. Hasta eso están pensando, la gente mala. La última cosa que quería decir que es importante es que el Washington, ¿cómo se llama? El WSG, hizo un artículo, el Wall Street Journal me refiero, que se llamaba en inglés Biden Sleeping. Sleeping es que va en picada. Y bueno, hasta lo pone con una cara de medio bobo ahí, ¿lo ves ahí? Que dice que... Voy a poner la imagen ahora ahí para que la gente... Bueno, tú lo vas a poner ahí, así no hay problema. Pero bueno, de todas maneras, dice este artículo que entrevistaron a 45 personas. A republicanos que han ido a la Casa Blanca invitados por él para hablar de las leyes o para pedir cosas, y dice que estaba perdido en el llano, que entraba con un viejito saludando a todo el mundo, así que se demoraba cantidad saludando a todo el mundo, se sentaba con un papelito en la mano, así un papelito en la mano, y entonces a veces leía el papelito, no tenía nada que ver lo que estaban hablando ahí, que lo veían perdido y que tenía ahí gente de la Casa Blanca que daban cuando hacían una pregunta, los ayudantes de él la contestaban, porque él estaba en la luna de Valencia. ¿Tú te imaginas
el peligro. Los europeos, aliados nuestros, deben pensar que el Partido Demócrata es loco. ¿Cómo van a nominar a un viejo decrépito de presidente? Los europeos no pueden creer que en Estados Unidos tenemos un loco como Biden, corrupto hasta la médula, y de contra, cada día más demente. No pueden concebir eso. Pero nuestros enemigos, China, Irán, Rusia, Corea del Norte, Cuba, comunistas, fascinados. Que eso es lo que tenemos. Y por eso yo creo que van a aprovechar antes de noviembre 5, China comunista, este es el momento de cogernos a Taiwán. Porque tenemos estos idiotas ahí, el Pentágono no sirve de nosotros, las Fuerzas Armadas no están como estaban antes, etcétera. Este momento, antes que Trump pudiera ganar las elecciones, vamos a atacar a Taiwán. Y cuando ataquen a Taiwán, nos atacan para atrás ni para coger impulso. Así que por eso es muy importante de tener agua, tener comida, tener medicina y tener linterna con pila. Por si tenemos y si tienes un pariente tuyo, un viejito en un edificio grande, llévale agua, llévale cosas o tráelo para tu casa, porque donde va a estar ahí se va a morir. Esos apartamentos chiquitos no tienen ni espacio para tener agua y comida ahí. Pero esto de verdad que es extremadamente alarmante. Y lo interesante es que oímos todas las mentiras del Partido Demócrata en el Congreso. Biden está fuerte, está claro, sabe que es un gran líder. Tiene una energía extraordinaria y lo vemos que no puede ni caminar, que no sabe cómo bajarse un escenario, que hay que cogerlo de la mano para bajarlo, que no sabe ni con quién está hablando. Y mienten la gente de la Casa Blanca, este es el presidente más energético que hemos tenido en la historia. Una mentira tras otra mentira tras otra mentira. Pero lo vemos con nuestros ojos, lo vemos. Claro que se acabó el tiempo. No mira Fox News ni se entera. Porque todos los canales comunistas que tenemos, CNN, etcétera, estas imágenes tenemos a Superman en la Casa Blanca. No demuestran que no sabe bajarse un escenario, que se le olvidó darle la mano a alguien, que está perdido, que con la cara de perdido. No, nada de eso muestran. Y siguen lavándole el cerebro a gente buena que son demócratas, pero no ven a Newsmax, no ven a Fox News, porque creen que eso lo que dicen es mentira y es lo que dice la verdad. Yo veo los canales de ellos y veo las barbaridades que están haciendo y cómo dicen mentira todos los días. Un abrazo, gracias a ti, de verdad que nos van a cortar y no quiero que nos corten. Un abrazo, gracias a ti y nos repetimos porque el tema es demasiado largo. Muchísimas gracias. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through